A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, le damos la cordial bienvenida a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE. Víctor, qué gusto saludarte. Gracias por atender, como siempre, esta comunicación. Muy buenos días, José. Encantado de conversar nuevamente contigo. Vamos a hablar del tema laboral, ¿no? El panorama laboral en el país en el 2022 y las perspectivas hacia el 2023. ¿Cómo está cerrando en el aspecto laboral el año 2022, Víctor? Muchas gracias, José. A solo una semana prácticamente de cierre del año es importante analizar los principales temas que le importa a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Cómo viene el trabajo, cómo viene la chamba. Y lamentablemente el cierre del 2022 es un cierre con un panorama desafiante para el mercado laboral, ¿no? Si bien hemos tenido una recuperación del empleo importante, las características de este mayor empleo, de esta recuperación del empleo después de la pandemia, ha sido un empleo más informal, con más subempleo, que en conjunto significan también con menores salarios, ¿no? Y en un contexto de inflación eso es complicado. Y las perspectivas hacia el 2023 son perspectivas poco positivas, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuáles deberían ser 4 principales prioridades laborales en el 2023, creo que nos puede permitir tener una idea general de estas principales prioridades. Lo primero es que hay que revertir la mayor informalidad, ¿no? El empleo ha superado otra vez los niveles prepandemia. Sin embargo, la mayor parte de ese crecimiento tiene que ver con un crecimiento del empleo informal, ¿no? El empleo informal está, con las últimas cifras de septiembre-octubre, está 12% por encima del crecimiento anual, mientras que el crecimiento del empleo formal es de solamente 5%. Entonces, es un crecimiento de más del doble. En esa misma línea, tenemos casi más de 1 millón de trabajadores adicionales informales que antes de la pandemia, ¿no? Y esta dinámica se ha traducido en que la recuperación de los salarios reales sea más lenta, ¿no? Partíamos de un salario promedio para el Perú urbano de más o menos 1.800 soles en septiembre de 2019, antes de la pandemia. Con la pandemia, es decir, a septiembre de 2020, teníamos una caída de más o menos 160 soles. Nos pasábamos de 1.800 a más o menos 1.400. 1620, ¿no? 1.640 soles. Claro. A eso, 1.640. A eso le añadimos un impacto durante el 2020, 2021 y 2022 por una lenta recuperación del empleo y además el impacto de la inflación de más o menos 60 soles adicionales. Hoy hemos pasado de más o menos 1.800 soles que teníamos antes de la pandemia como salario promedio a poco menos de 1.600 soles 2 años después de la pandemia, ¿no? Ahora, entonces, tú mencionabas algo, claro. Es clave, ¿no? Tú mencionabas en efecto el tema de la informalidad, ¿no? Porque las cifras que mencionas son bastante preocupantes, ¿no? Este sector informal, ¿en qué rubros más se ubica, Víctor? Definitivamente está más enfocado en el sector comercio y servicios en la zona urbana y en el sector de agricultura en la zona rural. Allí hay una gran cantidad de trabajadores que están dentro de la informalidad. Y en el ámbito de el ingreso por cada uno de estos trabajadores también ha disminuido en comparación a la situación previa a la pandemia. Sí, es bien importante analizar cómo los salarios nominales han aumentado muy poquito, casi menos del 1%, pero la inflación, al ser tan alta, se ha comido ese leve crecimiento de los salarios, ¿no? Ahora, claro, si bien los salarios
en términos nominales casi no ha aumentado, en términos reales en realidad han caído. Esto no significa que la situación laboral sea solamente deficiente en términos de salario, sino que en realidad lo que es preocupante es que el número de horas que vienen trabajando los peruanos sí es mayor, ¿no? Según un estudio del Banco Central presentado recientemente en el reporte de inflación, las personas ahora le dedican más horas por semana a trabajar que antes de la pandemia, pero perciben menos ingresos, ¿no? Entre los hogares más pobres, ¿no? Que han tenido un choque adverso, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de una persona, el vencimiento de algún crédito, ¿no? Trabajan más de 10% más, trabajan 10% más horas que antes de la pandemia. Eso son como 4 horas adicionales más hoy que antes de la pandemia. En hogares pobres que no han sufrido este choque adverso, el crecimiento de las horas que vienen trabajando es de menos del 2%. ¿No? Entonces, nos enfrentamos a un panorama de que claro, los salarios no han crecido tanto, pero los trabajadores sí trabajan más horas a la semana. Y en este sentido es consistente con que tengamos una buena parte de los trabajadores recibiendo salarios por debajo del ingreso mínimo referencial, es decir, que no cubren una canasta mínima de consumo, ¿no? En el caso de Lima, 3 de cada 7 trabajadores no logran cubrir esa canasta mínima de consumo. Claro, hay grupos de perdedores y hay grupos de perdedores más que otros. Entre los grupos más afectados están los hogares más pobres, pero también las mujeres y los más jóvenes. Nos explicabas el caso de Lima. ¿Y en provincia también se da ese mismo fenómeno, esa misma situación, Víctor? Sí, no tenemos cifras tan actualizadas para el resto de Lima, pero las perspectivas son las mismas, ¿no? Claramente la recuperación del empleo en Lima ha sido un poco más lenta, ¿no? Que ha estado enfocado en rubros como comercio y servicios, que tardaron más en reactivarse, mientras que en el resto del Perú la dinámica económica se reactivó antes, ¿no? Entonces, si bien las condiciones de mayor empleo en el resto del Perú, excluyendo Lima, son mejores que para Lima, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del empleo en los últimos 3 trimestres en Lima fue más o menos 2%, mientras que fuera de Lima fue de más o menos 10%, fuertemente impulsado por los sectores de agroexportación, por un lado, comercio y servicios ligado en parte a minería, por otro lado. Nos pinta una idea de una recuperación interesante, pero con dinámicas parecidas también, en el sentido de que los salarios no vienen creciendo tanto y por lo tanto la gente se ve obligada a trabajar más horas. ¿Y cuál es el panorama que se presenta en el sector laboral para el 2023? Estamos combinando un año que, como tú lo explicas, tiene dificultades, mucha informalidad, se requiere un conjunto de prioridades. Hacia el 2023, ¿cómo estás mirando el panorama? ¿Cómo mira el panorama del Instituto Peruano de Economía en el aspecto laboral? Gracias, José. Es un buen punto porque buena parte del empleo formal, el empleo de calidad, de los empleos que deberían importarnos, depende también de cómo vaya la confianza en la economía, la confianza empresarial, ¿no? Y en general hay una relación muy fuerte entre las expectativas de contratación que registra el Banco Central y la evolución del empleo formal, ¿no? Y las expectativas sobre las contrataciones vienen mal, ¿no? Desde hace algunos meses ya pasó a terreno pesimista, ¿no? Y eso nos adelantaría que la creación de empleo formal para el próximo año podría enfrentar algunos problemas. Si lo desagregamos según sectores, ¿no? Los sectores más afectados serían construcción, comercio, minería, mientras que manufactura y servicios todavía mantendrían un panorama relativamente positivo. Y estas expectativas están relativamente alineadas también con lo que se espera para el 2023, ¿no? Por ejemplo, en el sector construcción es importante recordar que
tiene una relación muy alta, sobre todo fuera de Lima, con la inversión pública. Y el próximo año vamos a tener nuevas autoridades, tanto en los gobiernos municipales como en los gobiernos regionales. Y por lo tanto va a haber algún ajuste en cuanto al nivel de inversión pública. Por lo tanto, también se espera algún ajuste respecto a al PBI del sector construcción en las regiones del país. Esto va amarrado también con lo que siempre hemos conversado, Víctor, ¿no? La recuperación económica. Si no tenemos recuperación económica, difícilmente se va a poder generar empleos de calidad, un mejoramiento en la capacidad de ingresos, ¿no? Y tenemos siempre arrastrando el mismo problema, la migración hacia el sector informal, ¿no? En esa mirada, Víctor, ¿no? La evolución de las inversiones con la sucesión de gobierno, ¿tiene un panorama más optimista o todavía el pesimismo se presenta y sobre todo las dudas que tienen los inversionistas para llegar al país? Definitivamente este hipo, esta suerte de periodo de transición que va a generar un espacio de más calma, es importante y positivo. Sin embargo, probablemente tenga algún mayor impacto sobre inversiones más pequeñas, ¿no? Las inversiones grandes suelen tener un horizonte de más largo plazo y por lo tanto está pensando más un poco en lo que vaya a pasar en los siguientes 3, 4 años, ¿no? Y en ese sentido no hay un panorama claro, ¿no? El adelanto de elecciones, ya sea que sea para abril del 24 o algún momento del 23, dependiendo de cómo va a ser la coyuntura y la presión social, solamente le agrega incertidumbre al horizonte del corto plazo, ¿no? Entonces, si bien este periodo de transición, sea el tiempo del que dure, definitivamente viendo un espacio, un respiro para la economía, probablemente tenga un impacto más grande sobre las inversiones más pequeñas, ¿no? De menor envergadura, que tienen un impacto definitivamente más acotado. Las inversiones más grandes van a estar todavía probablemente a la expectativa de qué es lo que suceda, en la medida de que el horizonte es de más largo plazo y por lo tanto las opciones a considerar también son mayores. En el tema laboral, Víctor, el sector de las MIPES, pequeña empresa, son las que han prescindido de trabajadores en esta situación de crisis que se ha presentado en los últimos 3 años en el Perú. No. En temas proporcionales, el empleo que más ha perdido es el empleo formal que más ha perdido es en empresas grandes. ¿Ya? El empleo en empresas pequeñas se ha perdido, pero en menor magnitud, ¿no? En una proporción más baja. Claramente el impacto sobre el empleo y el tamaño de empresas está muy relacionado a la productividad de las empresas. Entonces, esta pérdida que ha habido de empleo formal en grandes empresas se ha trasladado en cierta parte hacia pequeñas empresas, y una parte del empleo que se perdió en pequeñas empresas ha pasado también al sector informal, ¿no? Hoy tenemos más de 1 millón de trabajadores informales adicionales que antes de la pandemia, y si bien proporcionalmente el impacto ha sido más grande entre las empresas de mayor tamaño, en términos absolutos, en términos de cantidad de gente, sí viene principalmente de pequeñas empresas que eran formales, trabajadores que trabajaban en empresas pequeñas formales y han pasado a la informalidad, ¿no? Entonces, el impacto en términos proporcionales no es tan grande porque son más trabajadores, pero definitivamente tienen un impacto significativo sobre el bolsillo de los trabajadores de menores ingresos. Ya sabemos que al pasar al sector informal no se tienen los beneficios sociales que se tienen en el sector formal, y este club de la formalidad se viene acotando cada vez más. En ese sentido es importante pensar que hacia el 2023 urgen políticas laborales
que vayan a favor de la generación de empleo formal, quizás un poco más alejadas de la Agenda 19 que venía proponiendo el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, buena parte de estas medidas no va a tener el impulso necesario mientras el aparato privado no tenga los incentivos adecuados, un panorama claro para poder invertir. Muy bien, Víctor, yo te agradezco por brindarnos estos alcances respecto a la situación, al panorama laboral, tanto en el año 2022 y cómo nos espera hacia el 2023. Como siempre, muchas gracias por brindarnos semana a semana alcances en temas de economía y sobre todo más utilitarios que tanto interesan a la población. Muchas gracias y aprovecho para desearte unas felices fiestas de fin de año, mi estimado Víctor. Felices fiestas también para ti, José, para Pilar y para todos los oyentes. Muchas gracias. Conversábamos con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IP, en la secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IP.